Terminado el primer y segundo examen, una gran cantidad de participantes lograron aprobar, por lo que se realizará 2 veces el tercer examen, uno de preliminares y otro sobre las finales. El tercer combate es un combate individual 1 versus 1, con autorización de fuerza letal. Gana quien derrote o asesine al contrincante. Por eso hoy, en un resumen diferente, la saga de los exámenes Chunin parte 2. El primer encuentro se dará entre Sasuke Uchiha versus Yoroi, otro espía de Orochimaru, quien tiene la capacidad de absorber chakra. La idea es absorber el chakra de Sasuke para que utilice el sello de maldición. Pero Sasuke logra controlar la marca de maldición derrotándolo con un movimiento copiado de Lee, gracias a que tuvo su encuentro antes de los exámenes Chunin. El segundo encuentro es entre Shino vs Saku del sonido, un encuentro interesante debido a que Sasuke le dislocó a Saku ambos brazos, y Shino es un ninja que usa insectos como armas ninjas, los cuales viven dentro de su cuerpo y devoran chakra. La pelea es corta al igual que las demás, pero es más fascinante las habilidades complejas que tiene cada uno y las herramientas ninjas que utilizan en combate, convirtiendo cada pelea en una batalla espectacular que varía dependiendo de las habilidades que posean, como la que sigue. El tercer encuentro es entre Kankuro y el último espía de Orochimaru, quien tiene la habilidad de dislocar sus articulaciones y controlar su cuerpo con su chakra, una habilidad increíble en el combate cuerpo a cuerpo, siendo capaz de asesinar fácilmente a un oponente con solo romperle el cuello, como lo hace con Kankuro. Pero en realidad resulta que no era Kankuro, sino el cuerpo del títere, el cual es otra herramienta ninja, siendo Kankuro el amo maestro en títeres, ganando así el encuentro. ¡Basta! ¡Me rindo! La cuarta pelea es entre Sakura vs Ino, cuyo combate se centra más en hacer uso de la habilidad en el control del flujo de chakra. Pero lo que define este combate es en realidad la técnica que tiene Ino para transferir su mente al cuerpo del oponente. Pero una regla que se aplica a toda la serie es que toda técnica, por más poderosa que sea, siempre tiene un punto débil. En este caso, la voluntad del oponente. La voluntad de Sakura logra echar a Ino y ambas terminan con un golpe mutuamente, siendo descalificadas las dos al quedar inconscientes y no poder continuar. La quinta pelea es entre Temari de la arena versus Tenten del equipo Gai, un encuentro simple que se definiría por las herramientas ninjas. Tenten es un especialista en armas ninjas cuyas técnicas se basan en su puntería y velocidad de ataque. Mientras que Temari utiliza un abanico como arma ninja, utilizando el estilo viento. De esta manera derrota fácilmente a Tenten sin ningún problema. El sexto combate se dará entre Shikamaru versus el ninja del sonido. Algo muy interesante es que los ninjas del sonido le hacen honor a su nombre, debido a que sus técnicas se basan en atacar algo tan simple como el sentido del oído. Shikamaru en cambio tiene la habilidad de controlar las sombras, paralizar al enemigo y hacer que repita todo lo que hace. Pero lo que en realidad define a Shikamaru es su intelecto. Siempre gana las batallas utilizando la inteligencia, debido a que es un genio, y ahí porque siempre es un universal. Así logra ganar su batalla. El séptimo combate es entre Naruto vs Kiba y su perro Akamaru, quien también tiene la condición de un arma ninja, al igual que los insectos de Shino. Ambos utilizan una técnica animal ayudados con píldoras de alimento, consiguen una gran transformación duplicando su poder. Se puede ver que Naruto no tiene en absoluto ninguna oportunidad en términos de poder contra Kiba. ¡Clon de hombre bestia! ¡Ahora! ¡Hombre bestia! ¡Taijutsu máximo!
Así que Naruto se transforma en medio de la batalla en Kiba para confundirlo y atacarlo cuando baje su guardia, aunque Kiba lo reconoce fácilmente por el olor y lo ataca directamente dejándolo fuera de combate, pero cuando se transforma resulta ser Akamaru. Entonces Kiba reacciona rápidamente atacando al otro impostor, pero si pusieron atención a lo que dijo Iruka al final del resumen anterior, sabrán que la enseñanza no pasó desapercibida por Naruto. Si las cualidades del cielo son tu deseo, adquiere sabiduría para elevar tu mente. Recuerden aprender cuál es su debilidad. Cuando lo sepan, deben trabajar en eso. En el caso de Naruto, tiene que entrenar su mente, tiene que volverse más listo que su oponente, transformar todas las experiencias en sabiduría, no dejar que haya sido un desperdicio de tiempo. Si recuerdan el entrenamiento Genin, Kakashi se intercambió con un clon de Naruto y él pensó que Kakashi se transformó en él para confundirlo. Así Naruto se atacó a sí mismo. Justo eso es exactamente lo que le hace creer a Kiba, así que Kiba terminó atacando a Akamaru porque cuando atacó a Naruto, él se hizo pasar por Akamaru, tal como hizo Kakashi. Un shinobi inteligente tiene cuidado de usar su jutsu. De otra forma, corre el riesgo de que regrese y le muerda el trasero, tarado. Así deja fuera de combate a Akamaru, con un gas paraliza a Kiba y con una técnica parecida a la de Sasuke termina venciéndolo. El octavo encuentro es la batalla de Hinata vs Neji, miembros del clan Hyuga, especializados en el combate cuerpo a cuerpo de la palma suave, que se especializa en destruir la red de chakra y los órganos internos, utilizando el Byakugan, un poder ocular capaz de poder ver casi en 360 grados y a través de las cosas. La batalla termina con Neji como vencedor, casi asesinando a Hinata, pero lo más importante de este encuentro son los valores de Hinata que siguen a los de Naruto contra los de Neji. Neji plantea que no importa cuánto una persona se esfuerce, jamás podrán alcanzar o superar a aquellas que ya nacieron destinadas a la grandeza. Un perdedor siempre será un perdedor, un contraste realista que se contrapone a lo que piensa Naruto. Como ambos salieron vencedores, se verán en las batallas finales, entonces Naruto le hace una promesa a Neji. Que triunfaré. Ahora sí llegó el momento de la batalla estelar, Gaara vs Rock Lee. Lee usa una técnica prohibida que daña su cuerpo, dejándolo inhabilitado por un tiempo. Aquí podemos ver como el único talento que tiene es el taijutsu. No posee ningún otro talento o habilidad, no sabe hacer nada más, incluso es peor que Naruto en ese sentido. Pero si hay algo en lo que Lee es bueno, es en jamás rendirse. No importa lo duro que se ponga, lo sacrificado que sea o el sufrimiento que tenga que pasar, él jamás se rinde porque cree en que el trabajo duro superará al talento natural. Si te esfuerzas lo suficiente, podrás conseguirlo. No necesitas nacer como un genio, porque puedes convertirte en uno. Aunque existe algo en lo que Neji tiene razón, no lo conseguirás solo con trabajo duro. Esta es una de las enseñanzas fundamentales de la serie, dicha por uno de mis personajes favoritos.
es que tienes el don de la perseverancia. Y eso te hace un genio también. Soy un perdedor y siempre seré un perdedor. Tienes razón, todo el esfuerzo es inútil si no crees en ti mismo. Dicho esto, el loto de la aldea de la hoja florece por segunda vez, dando paso a la transformación de Lee siguiendo su camino ninja. ¡La cuarta puerta! ¡La puerta del dolor! ¡Abierta! Increíble. Nadie puede hacer eso con solo su esfuerzo. En verdad es un maestro. Ningún humano se puede mover así. Es imposible defenderme. ¡La quinta puerta! ¡La puerta de cierre! ¡Loto escondido! Gaara sobrevive al ataque, destrozando la pierna y brazo de Lee, ganando el encuentro, pero Rock Lee inconscientemente continúa en pie, porque su camino es jamás rendirse, aunque lo pierda todo, y es lo que hace. Las heridas de Gaara fueron demasiado graves, así que los médicos notifican que jamás podrá volver a pelear. El sueño ninja que tenía termina justo aquí y ahora, donde lo dio todo. Para finalizar la semifinal, queda el último encuentro entre Choji versus el ninja del sonido. ¡Arte ninja! ¡Jutsu de expansión! ¡Jutsu de masa humana! Ahora terminemos eso. Que lo vence fácilmente de un solo golpe, quedando para el próximo resumen las finales de los exámenes Chunin.